A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Cuando por un decreto de la fuerza suprema el poeta aparece en este mundo hastiado, su madre pavorida con intención blasfema crispa el puño hacia Dios que la mira apiadado. Ah, no haber yo parido un nudo de serpientes en vez de alimentar esta vana irrisión. Maldita sea la noche de ardores impacientes en que mi vientre pudo concebir mi expiación, ya que entre las mujeres me eliges y me infamas para llenar de asco a mi triste marido, y que como una carta de amor entre las llamas no puedo yo arrojar a ese monstruo encogido, derramaré de nuevo el odio que me abate sobre el vil instrumento de tus crueles acciones, y torceré ese árbol maldito hasta que mate, antes aún que nazcan sus infectos botones. Así traga la espuma del mal que la envenena, e ignorante de los designios inmortales, ella misma prepara en su oscura gehenna la hoguera de los negros crímenes maternales. Entre tanto, al amparo del ángel que lo cuida, el niño relegado se embriaga con el día, y en cada libación como en cada comida encuentra el rojo néctar y la dulce ambrosía. Él juega con el viento e interpela el celaje, y en su ruta al Calvario abre su alma canora, y el tutelar espíritu que lo sigue en su viaje, al verlo jubiloso como un pájaro llora. Los que inspiran su amor lo miran con recelo, o bien mortificados por su tranquilidad, juegan a ver quién puede martirizar su anhelo, y hacen en él la prueba de su ferocidad. Un fragmento de bendición de este libro que lo cambió todo y un poco más, Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire, esta noche en la República de las Letras, en ese lugar donde la belleza giró por un instante y luego decidió quedarse allí, mucho más allá de la belleza clásica. Don Omar Sarraz, don Patricio López, estamos acá para homenajear en Semana Santa a Baudelaire. Ojo, Qué buen bueno, timing, como se dice ahora. Ahí. Sí. ¿Ah? Buenas noches, compañero. Oye, Estamos primera terrible vez. basados. Disculpen que diga un garabato. Sí. Si este programa estuviera en diferido, podríamos editar esa parte, pero como está en directo, tenemos que la vamos a dejar tal cual. Primera vez en todos estos años, hasta donde tengo entendido, que convocamos a alguno de los llamados poetas malditos. Es la primera vez, ¿cierto? Qué imperdonable omisión, pero bueno, hay muchas cosas de las cuales ocuparse. Wow, wow. No, sí, es que es un grave pecado. Ahí Además sí, además que es el pecado como justo el pecado que nosotros no deberíamos cometer. O totalmente. sea, es rarísimo. bueno, pero aquí estamos. Eh, bueno, estamos con Las Flores del Mal, los poemas de Baudelaire que difícilmente iban a tener éxito en su tiempo, porque ahora ha llegado a ser lo que es, pero en ese momento era totalmente marginal, no estaba el concepto de poeta maldito, no estaba el cambio estético que produjo o que ayudó a producir, así que es un libro de poemas que cuando se publicó no sabía del éxito que tendría, como normalmente ocurre, pero Baudelaire, digamos que apostó fuerte, se la jugó, y ya en la introducción, el lector al que dedica estos poemas ya es un lector especial. Entonces es muy interesante ver cómo una obra empieza a cambiar las percepciones, cómo la literatura crea también la realidad adecuada para poder ser comprendida. Mm. Estamos en el siglo XIX y bueno, tú lo podrás decir, Alberto,
qué siglo XIX era ese. ¿Qué Bueno, siglo XIX era ese, Alberto? estamos justo en el momento además del surgimiento del movimiento fundamental del arte moderno, que es la bohemia. Entonces es justo el instante del cuestionamiento de las academias clásicas. Eh, Todo esto se da en varias artes más o menos con las mismas fechas. Pero naturalmente era muchísimo más duro en ese instante venir a revolucionar la poesía, ¿no? No digo la literatura, porque en la literatura había muchas cosas que eran nuevas, pero la poesía era muy antigua, entonces era un golpe, era un golpe bastante duro. Sí. Bueno, este libro es un portento, de verdad, compañeros. ¿Ah? Es de esos libros que uno lamenta tener que leerlos así tan a la rápida en una semana, porque es una suerte de viaje en varias estaciones, pero al mismo tiempo me atrevería a decir que es una forma de dividir el mundo y dividir la vida humana. A través de distintas expresiones que son como abarcativas, ¿no? Son totalizantes, el amor, la belleza, la rebelión, el mal, en fin. Y por lo tanto, no se trata simplemente de una revolución de carácter estético que ya lo es, sino también de una revolución doctrinaria. Pues, o sea, se usa tan frecuente y mal la palabra metafísico, quizás para referirse casi a cualquier cosa, pero si uno pudiera usar selectivamente la palabra metafísico a este poemario, pero que duda cabe, habría que guardarle al menos uno de los usos de la palabra. Eh, y es de esos libros que además remecen porque hace pensar a esos poetas como ya no son en la actualidad, porque estamos viviendo en otro tiempo, en otras circunstancias, un poeta que trata de abarcarlo todo, que trata de pararse por encima de todo, que trata de clasificar al mundo entero según su mirada poética. Y eso evidentemente envuelve, ¿no? No me imagino que alcancemos a dimensionar, por eso es importante el estudio de los teóricos y la mención que hacías tú, Alberto, de cómo este libro en su momento generó una revolución, ¿no? Es más fácil quizás quedarse con el hecho de que Baudelaire era una persona de vida licenciosa y que tuvo que responder ante la justicia por sus formas de vivir, pero también por este libro, muy interesante, ¿no? Tuvo que dar explicaciones así como otros respecto a otras obras por haberlos escrito. Eh, pero que luego de que aparece, marca, como tú decías, un antes y un después, marca un cambio sustantivo en el rumbo de la poesía. Bueno, de estas mieles se bebieron también o se alimentaron algunos de los poetas que trataron de hacer algo parecido al principio del siglo XX en América Latina, ¿no? Estoy pensando bueno, en Girondo, en Huidobro y en algunos otros. Darío, diría yo. Darío, qué duda cabe. Azul. Cristian Castro. Bueno, sí, es muy interesante Su dibujo en la espalda. porque, porque aquí el poeta es un ser marginal que se dirige sobre todo a otros seres marginales. No sé, están las prostitutas, los criminales, los mendigos, todos los que van quedando de lado en una sociedad burguesa triunfante, donde se valora sobre todo la utilidad. Por ejemplo, hay un poema que es El Albatros, donde se compara al poeta con esta ave, y se dice que justamente como ella en tierra, o sea, en la vida diaria, en las cosas prácticas, con sus grandes alas es torpe y apenas puede caminar, ¿no? Entonces, el poeta como algo que está de más y que está perdido irremediablemente en una sociedad que no sabe ver más allá de lo útil. Y al mismo tiempo hay una serie de inversiones muy interesantes, no sé, esta cosa de cantarle al demonio como un dios,
esto de que se hable tanto de la degradación de los cuerpos, lo bello de lo horrible, esta cosa un poco romántica, estas contradicciones que remecen y que por su extravagancia hacen que la percepción se despierte. Hay un montón de cosas ahí, bueno, los olores, privilegia mucho sentidos que normalmente no están tan presentes, por ejemplo ese poema La cabellera, y todo esto, la degradación, el vicio, la sensualidad, la atracción del caos, los crímenes del amor, el horror, la locura. Hay un autor que escribió un libro que se llama El diablo, la carne y los poetas, o algo así, y ahí habla de la fascinación por figuras perversas, inquietantes, crueles. Entonces, y todo esto con la belleza como más allá de cualquier cosa. O sea, la belleza por sí misma está justificada y puede cometer los mayores crímenes. Entonces, más allá de la legalidad y todas estas cosas, es un libro muy cuestionador y muy... que tal vez ahora, seguro no podemos ya percibirlo así, con esa fuerza, pero que fue lo que marcó una ruptura y una liberación de una serie de normas que impedían que el arte dijera muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es una gran ocasión esta de... Y lo que decías tú, Patricio, de que el libro lo leemos en tan poco tiempo, creo que es recomendable dejarlo en el velador, ¿no? Que quede como... El velador no, de todas maneras. Claro. Bueno, y a los que tienen el hábito, que nunca ha sido mío de leer en el baño, también puede ser encima del excusado. Sí, sí, además que hay que investigar la etimología de excusado. Es demasiado extraordinario el giro lingüístico que tiene eso. Oye, vamos a nuestro primer tema, a ver si alguien se atreve a ponerle música a Las Flores del Mar. A ver, ¿quién tiene la osadía? Yo sí, A yo ver, quiero para después. ¿No? ¿tú quieres para después? Ok. Ya, Entonces, entonces, Omar, ¿o quieres que vaya bueno, yo y los ofenda con una presentación inicial? no, hágalo, por favor, dele. Ok, no, yo va a ser un fragmento, no va a ser todo porque es más largo, pero hay un músico que dicen que firmó pacto con el diablo y para honrar ese pacto escribió una obra que se llama El Trino del Diablo. Es Giuseppe Tartini y escuchamos un fragmento entonces del Trino del Diablo. Muy bien. Bien.
El albatros. La gente marinera con crueldad salvaje suele cazar albatros, grandes aves marinas, que siguen a los barcos compañeras de viaje, blanqueando en los aires como blancas neblinas. Pero apenas los dejan en la lisa cubierta, ellos que al aire imponen el triunfo de su vuelo, sus grandes alas blancas, como una cosa muerta, como dos remos rotos, arrastran por el suelo. Y el alado viajero toda gracia ha perdido, y como antes hermoso, ahora es torpe y simiesco. Y uno le quema el pico con un hierro encendido, y el otro cojeando copia su andar grotesco. El poeta recuerda a este rey de los vientos que desdeña las flechas y que atraviesa el mar en el suelo, cargado de bajos sufrimientos, sus alas de gigante no le dejan andar. Las flores del mal, Charles Baudelaire, en esta noche de día sábado en la República de las Letras, poema que fue citado por Omar en el primer bloque, que es uno de los primeros del libro, que es precisamente donde plantea, como Omar muy bien describía al final del primer bloque, la belleza, la intención por parte del poeta de construir una totalidad en torno a la belleza, pero los obstáculos, la imposibilidad que aquel anhelo tiene, precisamente por estas cosas del mundo. A mí me parece que esta figura de comparación entre un albatros, ¿no? Que vuela majestuosamente, y que es feo, torpe, pero que además está a merced de la peor escoria humana encubierta, es una figura potentísima para efectos de describir esa contradicción. Más en el sentido común de cómo hablamos nosotros, se parece a la metáfora del león enjaulado también, ¿no? De que el león gobierna elegante y grácil por la selva, pero que encerrado en la jaula es torpe y carece de toda gracia. Yo creo que este poema representa muy bien la primera parte del libro, ¿no? Que es donde plantea este dilema inicial, o esta imposibilidad de alcanzar una totalidad, ¿no? A través del anhelo de la belleza. Sí, lo que pasa es que de alguna manera, por un lado es una revolución, pero por otro lado también es una rendición. Ese camino perfecto y puro de conquista de la belleza, ese camino que la poesía traía del antiguo vate, con el vaticinio, con el conocimiento del futuro, con la creación de la filosofía a través de las letras poéticas. Todo ese camino era un camino que de alguna manera, por alguna razón u otra, había fallado. Había fallado de manera gloriosa, hermosa, fabulosa, pero había fallado. Eh, y nadie se había atrevido o nadie se le había ocurrido abrir una puerta prohibida, entrar por el lado, eh, ya no alejándose del platonismo, de la idea de que lo bello, lo bueno y lo verdadero tenían que estar juntos, sino que ya sencillamente escupiendo al platonismo, eh, y subiéndose a una ruta que, que tenía pormenores completamente, que tenía pormenores más románticos, más románticos en el sentido del romanticismo, que es bien poco romántico desde el punto de vista amoroso, digamos. Y entonces, claro, tenía algunos fundamentos particularmente hostiles en Schopenhauer, en Nietzsche, y que de pronto en Baudelaire encuentran una síntesis en forma de una gran sensibilidad, porque es difícil encontrar alguien con una percepción más aguda, con una capacidad de ver el mundo más clara y con una rebeldía más honesta que la de Baudelaire. O sea, es un autor en ese sentido, que nos despierta, quizás. Se nos congeló Alberto, ya lo retomaremos. Se nos congeló Alberto, sí. Nos despierta algo, pero bueno, continuando un poco con eso,
lo que decía Alberto, el A la, vicio está... a la Alberto, ahora manera. sí, ahora Alberto, sí que te has quedaste vuelto. pegado. Sí, Sí. dale. Entonces, creo que de alguna manera este libro eh, abrió rutas y además y cerró otras, y fue un giro completo en el trayecto de la poesía, un giro en muchos sentidos desesperanzado, en muchos sentidos trágico, pero también nos inundó con una capacidad de poder ver el mundo eh, en una especie de realismo poético, realismo cargado de simbolismo, pero finalmente alguna forma de realismo, donde, donde a través de las figuras muchas veces parecidas pero invertidas de lo clásico, finalmente logra dar cuenta de esta realidad impura, caída, de este ser humano desfalleciente de alguna manera. A mí me parece sorprendente cada vez que lo vuelvo a leer, porque es la época, siento yo, que donde se definieron tantas cosas y donde los caminos que se tomaron bien, y los que no se tomaron bien, parece que no llegaron muy lejos. Entonces, es bien potente y bueno, y se considera, siempre es un autor, es de esos autores que no falta ningún filósofo que no lo haya citado alguna vez porque tiene esa espesura, además. No creo que haya Sí, poeta que no haya leído a Baudelaire, además. No claro, parecería posible, ¿no? así es. No, y bueno, también es un poeta que, como siempre ocurre, su vida está en su obra, porque es un poeta que vive en la miseria, siempre perseguido por las deudas, escapando de las pensiones donde se aloja sin pagar, enfermo, sifilítico, que le canta el amor, pero tiene unas tremendas dificultades para poder relacionarse, eh, que tiene amantes entre las prostitutas o entre mujeres que no son de las clases altas, qué sé yo, persona, tiene Jean Duval, que es una mujer negra, que es una de sus amantes que la inspira. Entonces es un poeta que tiene una especie de permanente hostigamiento, fue, siempre estuvo muy acosado por las que administraban su herencia, porque quedó huérfano muy pequeño, pero había una junta que administraba esa herencia y siempre le estuvo muy justo, muy. Y bueno, esto junto con, eh, ¿cómo decirlo? Redescubrimientos que yo diría que también son olvidados desde la antigüedad, porque está esta cosa de el placer de conocer las cosas chocantes, ¿no? Que, por ejemplo, uno puede encontrar algunos textos de Ovidio, La Metamorfosis, donde hay cosas que son brutales, eh, ¿cómo se puede decir? Repulsivas, y que luego pasan muchos siglos hasta que tal vez no solo Baudelaire, pero de manera muy importante Baudelaire, relata esas cosas chocantes que se le llamaba la curiositas, que es ese placer de conocer en esas cosas que son digamos, desagradables. Y ahí tiene un poema que después me gustaría leer que se llama La Carroña, donde realmente es tremendo cómo va relatando cosas que son lo que no queremos ver justamente, ¿no? Entonces está la atracción por lo repulsivo y está un exotismo que tal vez como esa cosa de querer escapar, pero al mismo tiempo es el poeta de París, es el poeta de la ciudad, es el paseante, es la persona que ama esas calles con toda su degradación, y de vez en cuando aparece ese exotismo, las joyas, que luego estarían en Rubén Darío y en todos estos modernistas, eh, estos otros pueblos con otras vegetaciones, eso también está. Entonces tiene al mismo tiempo esta cosa urbana tremenda de la ciudad que es capital del mundo en ese momento, con toda su degradación, y al mismo tiempo ese ahogo que le hace pensar en otros lugares a los que finalmente nunca llega, ¿no? Que siempre está encerrado en esas mismas calles por las que pasea. Entonces es un poeta para conocer el siglo XIX y
de dónde venimos es una fuente importante, pienso yo. Bueno, esta idea de poeta maldito, ¿no? Que luego se convierte en una suerte de arquetipo, ¿no? Que tiene que ver con la biografía y con la obra de Baudelaire, con esta persona, ¿no? Que trata de alcanzar el ideal y la belleza y que choca con este mundo malvado, hipócrita, cruel, y así sucesivamente, ¿no? Que es una idea también muy propia de la adolescencia, ¿no? No es de extrañar que entre los jóvenes que leen poesía, que son cada vez menos, por cierto, eh, si, si la poesía tuviera una cuenta en Spotify, tendría muy pocas entradas, ¿no? Pero bueno, entre ese minúsculo grupo, no es de extrañar que el Baudelaire sea más leído. De hecho, me atrevería a señalar que Baudelaire es un poeta que para quienes han sido lectores aparece más bien en la primera parte cronológica de las lecturas que en las otras, ¿no? O sea, creo que es una construcción o un espíritu que le viene mejor a los jóvenes que a los viejos. Y, y lo menciono porque esta idea del poeta maldito tiene unos paralelos con otras cosas que van ocurriendo al mismo tiempo. Yo les he contado varias veces que una de las cosas que más le agradezco a la República de las Letras y a lo que he aprendido leyendo y con ustedes es que uno se puede empezar a hacer en la cabeza una suerte de mapa y a veces solo por obra de libros que uno en la cabeza los tiene separados, luego cronológicamente se da cuenta de cómo dialogan. Y quería contar una anécdota que es justo a propósito de este programa, que es que antes de que Alberto nos propusiera varios libros, entre ellos este que fue el que elegimos, yo había propuesto, a ustedes les consta varias veces que pudiéramos leer algo de Whitman, Hojas de Hierba, muy en particular, que bueno, es un libro imposible de leer en un programa porque tiene cientos de páginas, pero bueno, en mis ratos libres, que son casi nulos, me puse a leer Hojas de Hierba hace como un mes y medio, y me encontré con una construcción que es súper, 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 súper parecida a la que aparece aquí en Baudelaire en Las Flores del Mal, ¿no? Un poeta con una pretensión de construcción del mundo, de abarcarlo todo, con capítulos, con libros que podrían ser varios libros dentro de uno solo, que esto es lo que ocurre con Las Flores del Mal. Probablemente si Baudelaire fuera un poeta del siglo XXI, su gente le recomendaría que lo publicara en 6 partes, como Alberto contaba que había hecho la gente de Bolaño con 2666, ¿no? Sí. Y que se encuentra con el mismo tipo de contradicciones, o sea, un tipo que termina teniendo una vida fracasada, que tiene que dar explicaciones ante la justicia por la inmoralidad de su obra. Y entonces cuando empecé a leer Las Flores del Mal, me acordé que hace un año, o sea, hace un mes atrás estaba leyendo Hojas de Hierba, y me pongo a ver la cronología y, ¡oh, coincidencia! Hojas de Hierba fue escrito por primera vez en 1855 y Las Flores del Mal en 1857. Uno en Estados Unidos y otro en París. Es notable cómo se retrata una época, ¿no? Porque uno debería presumir, y así entiendo por las biografías, que ambos no se conocieron, ¿no? Y que sin embargo estaban tocando la misma tecla por el solo hecho de ser seres humanos que habitaban una misma época. Eso, bueno, mirado retrospectivamente podría parecer una obviedad, pero el descubrimiento siempre te deja un saborcito notable, ¿no? Sí. Sí, es así, es así. Bueno, no sé si vamos con un... Pero tú querías leer un fragmento, Omar. Ah, ya, sí, Póngale. vamos para allá en este instante. Omar le gusta guardar los fragmentos hasta el momento en el cual resulte disruptivo. No, lo voy a hacer ahora. Espera hacerlo hasta el final. No, lo voy a hacer ya Y le ahora. gusta, además que hoy día puedes hacerlo en libertad, porque no está Antonella, nosotros no nos preocupamos del tiempo. El tiempo no es una variable para nosotros, es una constante. Sí, 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 muy bien. Bueno, una carroña. Alma mía, recuerda el objeto que vimos esa hermosa mañana de verano. Al volver un sendero, una infame carroña en un cauce sembrado de guijarros. Levantada las piernas como un lúbrico gesto, trasudando ardorosa sus venenos, entreabría de un modo indiferente y cínico
su vientre rebosante de vapores. Vimos cómo aquel sol se ensañaba en la pobre como para dejarla bien cocida, devolviendo con creces a la naturaleza todo cuanto ella misma había unido. Contemplaba los cielos del soberbio esqueleto como una flor a punto de brotar. El hedor era tal que allí, sobre la hierba, creíste desplomarte desmayada. Sobre aquel vientre pútrido se afanaban las moscas, y salían negruzcos batallones de unas larvas movibles como un líquido espeso entre aquellos andrajos de la vida. Todo aquello se hundía y se hinchaba, encrespándose con destellos de espuma en las olas, como un cuerpo animado por un soplo indecible cuya vida creciese en sí misma. Y ese mundo engendraba una música extraña, como el agua que corre y el viento, como el grano agitado por la rítmica mano al girar revolviéndose en la criba. Se borraban las formas, no eran más que un ensueño, un esbozo que tarda en perfilarse en la tela olvidada y que acaba el artista reviviendo tan solo su recuerdo. Tras las rocas había una perra impaciente que tenía en los ojos el furor, acechando el momento de volver a roer los manjares que tuvo que soltar. Y pensar que serás igual que esta carroña, que te espera la misma podredumbre, tú, la estrella y el sol de mis ojos, mi vida, tú, ángel mío, a quien llamo mi pasión. Así tiene que ser, soberana de encantos, tras aquel sacramento que es el último, cuando bajo la hierba y el mantillo del campo enmohezca tu cuerpo entre los huesos. Oh, beldad mía, entonces di a los crueles gusanos que contigo tendrán festín de besos, que conservo la forma y la esencia divina de estos amores míos que son polvo. La carroña. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, lo decadente. Con eso cerramos la segunda parte del programa y ahora nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con la etapa, el cierre, ¿no? El cierre, la búsqueda final. Así que nos vamos y ya volvemos. ¿Quién va con la canción? Hay que elegir canción. Tenemos la canción. Patricio, te toca. Chuta, ya, está bien. No, si es que no quiere Patricio, que se quería reservar, ¿o no? Ah, Oh, bueno, Omar, dale. Ya, dele entonces, Patricio, dele. No, dale. Yo Esto después. es lo que mi psicólogo llama el círculo histérico. No. La histeria sin fin. La La histeria sin fin. No quiero verte No. nunca más. Bueno, te echo de menos, yo también. Pero veámonos, es que no puedo. ¿Qué sería de la vida sin eso? Sí, es verdad. Pero bueno, No vamos hay, a nada un más tema. no hay nada más aburrido en el mundo que las personas carentes de histeria. Sí, por supuesto. Claro, qué más romántico que la histeria. Bueno, Black Magic Woman con Santana, Ah, buena. Mujer de la Magia Negra, para ver si es más festivo de lo que sería Baudelaire, pero no nos podemos acomodar, no podemos ser tan exigentes. Eso. Vamos con Santana, nada menos. Pero, por favor.
spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you Raza de Abel, duerme, bebe y come. Dios te sonríe complaciente. Raza de Caín, en el todo repta y muere como indigente. Raza de Abel, tu sacrificio huele encantado al serafín. Raza de Caín, tu suplicio alguna vez tendrá su fin. Raza de Abel, ve tus semillas y tus bestias cuán bien están. Raza de Caín, tus entrañas de hambre ululan como un can. Raza de Abel, entibia el vientre junto a la estufa patriarcal. Raza de Caín, allá en tu antro muere helado, pobre chacal. Raza de Abel, ama y prolifera, tu oro también engendra hijitos. Raza de Caín, alma de hoguera, cuídate de esos apetitos. Raza de Abel, creces lloradas como el insecto un bosque entero. Raza de Caín, tras tus pasos, pierde tu prole el derrotero. Abel y Caín, en una profecía casi marxista. Ahí está. A mí ya se me olvidaron los números romanos. ¿Qué número será este? Charles Baudelaire. Eso es el 119. Ah, claro. Claro. 119. La C100, la X10. Sí, claro. Y el otro es el 9, el IX, el 9. 119. Abel y Caín. Abel Esto y sale Caín. en la parte rebelión. Sí. Efectivamente. La zona donde aceleramos hacia el 18 de octubre. Por tanto, pedimos disculpas desde ya al clima imperante en el país. Bueno, Después del capítulo 5 viene el 6. En ese estamos ahora. Ah, El arrepentimiento. Todos nos debemos arrepentir. exactamente. sí, Exactamente. justamente, ahí está el poema. Periodistas despedidos. ¿Ah? Octubristas. Octubristas. Claro. Migrantes perseguidos. ¿Ah? Todos son iguales. Apruebista. Ahora Es lo que vienen hace un por mí, pero ya es octubrista demasiado persiguiendo la tarde, vida. diría el poema mal atribuido a Bertolt Brecht. Sí. Sí. Bueno, justo hay un poema aquí, Lo Irreparable. Ahí está el remordimiento, justamente. El remordimiento en mayúsculas. Bueno, estamos con Charles Baudelaire en la tercera parte y estamos en el momento para siempre saludar a la única
empresa en el país que ha apoyado este proyecto durante tantísimos años. No, no es la única, porque hubo un par de restaurantes que quebraron, que también lo hicieron. Es cierto, Pero, ¿no? sí, sí. O sea, el Eh, apoyo estaba el apoyo. Podemos bajar el aporte mensual a 3 millones, Omar, para que no te quere- pase lo mismo que a los restaurantes. queremos, Sí, queremos gracias. estimularlos a que nos ayuden, porque son promisorios las venturas que provienen de aquello. Bueno, me refiero a la librería Clepsidra, centro, pilar y antro al mismo tiempo. Lugar donde los libros emergen desde el fondo de la tierra, desde el Hades, y de pronto allí entonces se coronan en el escaparate a la salida del Metro Chile-España, allí en José Pedro Alessandri 92, exactamente en aquel lugar donde la famosa calle Macul, cuyo nombre no es oficial, se junta con Irarrázaval, allí donde alguna vez estuvo el club de jazz, el único, el verdadero, eh, aquel cuyo mero fantasma es más grande que el actual. Eh, bueno, todo eso ocurre ahí, en la librería Clepsidra, así que ahí ustedes pueden ir, y además, por supuesto, como todo corresponde a la época, eh, gracias a los diversos convenios con las potencias infernales del presente, además está en Internet y en redes sociales, está en Instagram, Librería Clepsidra, está en Facebook, y está además en la página web, donde usted puede comprar en línea, solicitar que le llegue, le despachen a cualquier parte del país, y donde además le pueden permitir acceder también a el número telefónico para poder llamar, y entonces hacer lo más importante para un comprador de libros, que es hostigar al librero. Así es que todo eso se puede hacer en la librería Clepsidra. Están Así los es. poetas malditos. Sí, Está, están. está Baudelaire, está Rimbaud, está Verlaine. Sí, acaba de llegar justamente la edición austral de Las Flores del Mal, que está en una edición bonita y económica, así que si quieren leer a Baudelaire, está Las Flores del Buenísimo, Mal. Sí. buenísimo, Donde, buenísimo. donde no solo los poetas son malditos, Clepsidra, el dueño, también. Sí. También, Sí. Bueno, también. estaremos muy contentos de poder atenderlos y en general es un gusto cuando la gente nos dice que este programa les da alguna alegría, cosa que es la mayor satisfacción que podemos tener nosotros aquí. Por Juntarnos a supuesto. hablar de Bueno, libros ya por sí mismo sería Sobre todo suficiente, porque pero implica, ese hecho implica simplemente la esperanza en la utopía. sí. Oye, es- si yo leo una plegaria a Satán, como funcionario público, ¿podría ser denunciado ante la Contraloría General de la República? Pregunta. Mm, es que yo, que sepa, todo el sistema político siempre argumentó que el Contralor era Satán, así que no hay ningún problema. Bueno, voy a incurrir Por en esta favor, grave falla al estatuto administrativo leyendo una por plegaria a supuesto. Satán. ¿Mm? Eso. Plegaria. Gloria a ti y alabanza, Satán, en las alturas del cielo en que reinaste, y gloria en las negruras del infierno en que sueñas silencioso y vencido. Haz que un día mi espíritu repose complacido contigo bajo el árbol de la ciencia, oh Satán, cuando moderno templo sus ramas se abrirán. Plegaria, esto también forma parte de la fase de rebelión. Bueno, con esto cierra, ¿no? La parte Mm. rebelión, que es la que antecede a la muerte en Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. Bueno, este es un personaje que, como decía Alberto, está absolutamente presente en la cultura. O sea, las referencias a Baudelaire, mira, por ejemplo, si ustedes pudieran, no nos vamos a detener mucho en eso ahora, pero si pudieran revisar los nombres de los poemas del libro, se encontrarían con que varios coinciden con nombres de canciones, y Mm. no es mera coincidencia. Y bueno, con que en general los poetas malditos han sido una referencia insoslayable de la poesía del siglo XX. Lo que aparece aquí en este libro de mediados del siglo XIX, de alguna manera inaugura un reino, ¿no? Un periodo hegemónico que habrá durado por lo menos unos 50, 60 años en la poesía universal, ¿no? Hasta que
hasta que vinieron las vanguardias y agarraron a patadas este imperio y lo dieron por finalizado. Pero bueno, sus reminiscencias siguieron, así es que este es un libro que me atrevería a decir pucha, si uno pudiera hacer la lista como de los libros indispensables de todos los que hemos hecho en la República de la Letra, este es como uno de Bueno, los indispensables, ¿no? O claro. sea, es un libro canónico, debería estar en todas las casas, debería ser leído y consultado y Mm. creo que representa muy bien la vastedad también del sentimiento humano en distintas Sí. circunstancias. Querido Patricio, quiero responder algo que tú dijiste al principio y ahora me acabo de acordar, que dijiste que no hemos leído a los poetas malditos. ¿Y sí? Y eso, no. Yo creo que sé por qué, porque en general poesía nosotros leemos en el idioma, el único idioma que sabemos, que es el español, digamos de buena manera. Entonces, claro, es siempre un problema la mediación de las traducciones. Entonces yo creo que por eso no nos habíamos aventurado con Baudelaire en poesía, porque en general siempre tratamos de leer poesía en el idioma en el que está escrita, porque para traducir a un poeta hay que ser poeta y hay que más o menos hacer otra vez una obra poética que esté a la altura, cosa Sí, que es muy difícil conseguir. Entonces nos hemos lanzado con Baudelaire. Seguramente si lo pudiéramos leer en francés quedaríamos mucho más impresionados y el placer sería mucho mayor. sí. Lamentablemente ya no existe ni siquiera pedagogía en francés, el francés ya no está en las universidades del país. Hay mucha gente que estudió francés para ser profesor que está cesante, porque ya, bueno, ni siquiera filosofía e historia se están ya considerando para la enseñanza. Entonces esta pérdida de las humanidades, justamente aquí vemos cómo nos limita. O sea, si Sí. Lo tuviéramos la bueno, lo posibilidad, bueno es que hay un montón de estados fallidos que hablan francés, pero bueno. Sí. no- Bueno, claro, bueno, o sea, la frase de Omar, la locución de Omar nos remite, compañeros, al doctor Sócrates, como el arquetipo del futbolista comprometido, ¿no? Que cuando Mm. llegó a jugar a la Fiorentina en Italia le preguntaron por qué iba al fútbol italiano y en vez de hablar de fútbol dijo que él quería aprender el idioma para leer a Gramsci en su lengua original. Fíjense qué belleza de respuesta y bueno, a muchos años después acá se hizo la paráfrasis de que cuando el Murcy Rojas fue contratado por el Werder Bremen, decían que se lo oyó decir que había aceptado ir a jugar allá para aprender a leer a Goethe en su lengua original. Qué sí, maravilla. sí, una maravilla. Bueno, Bueno, eso es. de hecho Mursi no confesó después que no había aprendido absolutamente nada, que sus hijos le traducían todas las cosas porque no, los hijos habían aprendido en el colegio, pero él no. Nada. Difícil. Sí. Así es que si nos llega Em, a contratar el Paris Saint-Germain, ya saben por qué diremos que sí. ¿Mm? sí, ya, no, Sí, Para poder leer, sí, sí, no, yo en creo su que idioma. a mí me parece una de las grandes gracias de Baudelaire ha sido, bueno, primero hay que decirle a los jóvenes incautos, a aquellos jóvenes que subsumidos en las modas contemporáneas y sin comprender las profundidades del destino humano, creen que para conquistar, seducir, procurarse alguna clase de pareja, emparejamiento, cópula, eh, resulta que requieren a Bad Bunny, creen ellos. Y la verdad es que Bad Bunny en realidad no aumenta en absoluto la probabilidad. Lo que pasa es que en la actualidad la probabilidad de éxito ha migrado muchísimo, no tiene nada que ver con el pasado, donde las probabilidades eran siempre exiguas, mínimas, eh, por, por de pronto trágicas habitualmente. Sí, Entonces, pero en aquellos tiempos difíciles, donde literalmente había que trabajar como trabajador del norte de Chile de hace 100 años, en esos momentos, Baudelaire y algunos otros, pero no muchos, escritores eran llaves para abrir la puerta, ¿ah? sí, Grandes rutas, sí, grandes por rutas, favor. que ese libro bajo el brazo, un par de versos casuales en medio del café, ¿ya?
Sí. Mira, Y así mismo como estás, Alberto, ahora, pero con 20 años, ¿ah? Pelo largo, barbita, ¿no? Ropa claro, oscura, claro, idealmente exacto. una gabardina o un Esa, impermeable largo y negro, ¿no? Eh, una bufanda y una cierta cara de tristeza, y si no de tristeza, al menos de, de pasmo, ¿no? claro, y el libro firmado por el comandante Marco. Sí. ¿Y qué más se podía pedir? ¿Ah? Pero por favor. Bueno, quiero leer Porque una cosa esos pases cortita. goles eran mejores que los del Mago Valdivia, pero por lejos, ¿no? Sí, sí. Sí, Bueno, pues oye, la pero poesía bueno, no siempre. hablemos del Mago Valdivia mejor porque eso nos lleva No, por Déjame, otra deriva. ¿Ah? sí, el pero poder de la palabra. solo quiero decir que, que una vez a un muchacho argentino, nadie conocido, nada, que contaba su historia de seducción una vez que estaba en un bar y había logrado llevar a una cita a una mujer que estaba muy fuera de su nivel, estaba muy por sobre, tenía muy pocas posibilidades. Y él sabía que tenía que jugársela toda en ese momento. Y justo en el café, allí en Buenos Aires, entra Darín, ¿ya? Y Sí, entonces él sigue conversando con la chica, qué sé yo, y Darín 3 mesas más allá. Eh, eh, y entonces cuando se van yendo, él osadamente pasa por el lado de Darín, le toca el hombro y le dice, Ricardo, nos vemos el lunes, acuérdate. Entonces, acordate, le dice. sí. Y sigue caminando, mira para atrás. Y Darín le dice, sí, nos vemos el lunes, por supuesto, hermano, nos vemos. Eh, y la chica dice, que tú conoces a Darín. Sí, sí, no, trabajamos juntos, tenemos una... Qué buen pase. Y él decía, quiero decir en este instante que todo salió bien y que se lo debo todo a Darín, que entendió perfectamente la jugada. Claro. Maravilloso. Bueno, qué tal si alcanzamos a leer un poema cada Sí. uno o ya no? Cerremos con Creo que no eso. alcanzamos a leer uno cada uno, pero ¿qué importa? No, alcanzamos a que tú leas el tuyo No, y pero Ya. ¿es largo el tuyo? No, es corto. Ya, entonces uno cada uno. Vamos. Perfume exótico. En la cálida noche otoñal, a ojos ciegos, cuando aspiro el olor de tu pecho ardoroso, vuelvo a ver ante mí unas tierras felices que deslumbra el brillar de un monótono sol. Una isla amorosa donde hay árboles raros como nunca hemos visto y unas frutas sabrosas, y unos hombres de cuerpo vigoroso y esbelto, y mujeres que asombran por su franca mirada. Tu perfume me guía a lugares de sueño. Veo un puerto que llenan blancas velas y mástiles, fatigados aún por las olas marinas, y el olor de los verdes tamarindos, que mientras ha invadido los aires y acaricia el olfato, se me mezcla en el alma a canción marinera. La belleza. Yo soy bella, oh, mortales, como un mármol viviente, y mi seno en que todos recogen un dolor fue hecho para inspirar al poeta un amor eterno y duro como la materia inclemente. Esfinge incomprendida, yo reino en el vacío. Soy como el cisne y como la nieve blanca y fría. Detesto el movimiento que rompe la armonía y en ningún tiempo lloro y en ningún tiempo río. Los poetas que creen mis gestos triunfantes, arquetipo de los mejores monumentos, consumirán sus días en austeros comentos. Porque yo tengo, lazo de estos pobres amantes, espejos que trastornan todas las realidades, mis dos ojos de eternas claridades. Bueno, estamos llegando al final, compañeras, compañeros, que estén muy bien, ¿Sí? alabado sea el Señor, Un abrazo. y nos encontramos el próximo sábado, o cuando ustedes quieran, para eso está YouTube y los podcasts. Buenas noches. Cierto. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706,
Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.